Una producción de Troop. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, bienvenidos a Mala Madre. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas desconocemos y es la espiritualidad. A veces sentimos que tiene que ver con religión, a veces sentimos que tiene que ver con energía, pero muchas veces encontramos que la realidad es que tiene que ver con conectar contigo, tal vez. Hoy está conmigo Isa Casas. Ella es nutrióloga infantil, pero su vida, su conexión consigo misma la llevó a ser maestra de espiritualidad y hoy en día se dedica justo a eso, a ayudarnos a conectar, ayudarnos a entender quiénes somos, nuestra energía, y con ella buscar, pues tal vez nuestro proyecto de vida y nuestra, no quiero decir felicidad, pero ¿sí? Un estado de gozo. Un estado de gozo. Bienvenida, Isa. Ay, Mitch, pues qué gusto estar por aquí. Me encanta la audiencia a quien le hablas. Creo que es una audiencia con mucha hambre y estar muy receptiva a estar mejor para ellas, pero también para su familia. Entonces creo que este episodio se va a poner bueno. Pues con muchas ganas de aprender, ¿no? Porque de repente te conviertes en mamá y te encuentras con muchas cosas que no es esta película que tenías en tu cabeza, que no es pues este romanticismo de tengo al bebé y la sesión de newborn y la foto y vestidos iguales y, ¿no? Y de repente dices, ay, güey, esta noche sin dormir, esta salida del trabajo, esta relación de pareja, te cae duro. Te cae duro y yo creo que una de las lecciones más grandes de la vida y más importantes y que nos impactan más son las complicadas. Y la maternidad es una de ellas. La maternidad es compleja, tiene sus lados preciosos, tiene sus lados complejos. Pero una de las dos lecciones más grandes que viene en toda maternidad es la lección de la humildad y la lección de dejar el control. Que en cierto modo vienen del mismo lugar, ¿no? Uh-huh. Si tienes humildad, pues dejas de controlar, te das cuenta que pues realmente no reside en ti el resultado, ¿no? Y para mí, en mi vida espiritual, estos dos componentes, sobre todo el primero, la humildad, es indispensable. Porque cuando tú entras en un estado de humildad, estás en este lugar donde dices, yo solo sé que sé poco, uh-huh, y que hay muchísimas más cosas y conciencias mayores que yo. Y pues como que me quito la camiseta de soy lo máximo, yo lo sé todo, ¿no? Y entonces cuando bajas tus barreras hacia afuera y contigo misma también y le dices al ego, vete a dormir, uh-huh, empiezas a conectar con tu espiritualidad y la vida toma otro sabor. Entonces la humildad justo aparece mucho en la maternidad porque te das cuenta que la idea que tenías de cómo ibas a ser mamá y todos los comentarios que pudiste haber hecho de tu propia mamá o de tus amigas que fueron mamás antes que tú o de la vecina que era mamá, uh-huh, te tragas todo eso o escupes al cielo y te cae en la cara y dices como, uy, estaba hablando de algo que no tenía idea. Entonces uh-huh, es remar con estas verdades que tú creías y que dijiste de una forma pues muy desde ego y te vas dando cuenta que no y te vas conociendo tú y si nos sentamos en la humildad es un viaje súper generoso y nos da muchísimo, pero si sigues en el control y en el ego y en la autoexigencia se vuelve un viaje bien difícil hasta que realmente en algún momento te rompe la maternidad y te dice ya tienes que soltar. Entonces para mí la maternidad es un momento como súper fértil para conectar con tu espiritualidad y darle esta dimensión a tu vida que chance antes no tenía, ¿no? Que es esta dimensión pues más expansiva, más mágica, poder vivir en el momento presente para encontrar los regalos que hay ahí y no estar solamente persiguiendo como los highs de la vida para entonces sentirte satisfecha. Siento que eso que dices de estar ahí, estar presente, a veces yo creo que principalmente con el primer hijo es muy difícil porque estás viviendo cosas que no sabes si van a pasar.
O sea, que no sabes que este momento que estás viviendo ahorita y esta crisis de sueño o esta crisis de lactancia... ya, que tienen fin. Uh-huh. O sea, que van a terminar. Sí. Entonces sientes que tal vez es un estado prolongado para siempre, que por más racional que seas y digas... A ver, no hay niños de 6 años que siguen lactando. Bueno, tal vez sí, pero muy pocos, pero... Uh-huh. Va a dejar el pecho pero en no algún todo momento. El día, al menos. Sí. O sea... Como que racionalmente tal vez puedes, pero tal vez ese control que usas te ayuda un poco a sentir que en toda esta incertidumbre de vivir una situación que nunca habías vivido antes y que no sabes si va a tener fin y cuándo va a acabar, te sientes como que algo sí puedes hacer, que en algo sí puedes influir, ¿no? Entonces tal vez por eso es tan difícil soltar el control en la maternidad, porque es mucha incertidumbre todo el tiempo. El tiempo, esta parte que dices como no sabes si va a pasar, que además todo el mundo te dice, disfrútalo. Sí. Esta etapa pasa rapidísimo. Sí, y es como, no quiero escuchar eso ahorita. Sí. O sea, no estoy lista para disfrutar. Sí. Estoy agobiada. Sí. Si quieres estoy hacer algo, cansada. cárgame un hijo, dame un masaje en la espalda, pero no me digas tráeme que de comer. lo disfrute porque va a pasar cuando se está poniendo ya aparte rudo, va a pasar y entonces ya van a crecer y tú ya ves a tu bebé y ya está. Sí. O sea, bye. Pero el punto es que el tiempo... La percepción, el tiempo es un constructo de esta realidad humana que existe pues para que nos podamos como acomodar, ¿no? Pero en realidad no existe, ¿no? Y no debería de ser tan una referencia tan protagónica como lo es en nuestra vida, al menos desde como yo percibo la realidad. Y la percepción del tiempo cambia mucho según lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, si te estás divirtiendo o estás en una cena con tus amigas, el tiempo voló, no existe. De pronto volteas y dices, ¿en qué momento pasaron 2 horas? ¿No? Si estás haciendo un examen, que es por tiempo, sientes que está pasando rapidísimo el tiempo porque no lo vas a acabar y te angustia. La percepción del tiempo en la maternidad también es muy distinto. Y hay momentos en la maternidad donde el tiempo se hace infinito. Donde de pronto son las 3 de la tarde y dices... ¿Por qué no son las 7? ¿Qué pasó? Y cuando estás en el momento de la maternidad donde estás muy en casa, porque tus hijos dependen mucho de ti, entonces estás ahí, estás pues la mayoría del tiempo entre 4 paredes en tu casa, el tiempo se empieza a hacer pesado, se empieza a alargar. Y tu ventana hacia afuera, hoy en día, es tu celular, ¿no? Y ahí puedes, tu ventana a la vida de todo mundo. Entonces de repente empiezas a ver, en relación a tu percepción del tiempo, cómo todos van rapidísimo en su vida, ¿no? Cómo todos ya hicieron 1,000,000 de cosas, 1,000,000 de viajes, 1,000,000 de proyectos, otro viaje, una cosa social, una no sé qué, nada. Y tú dices, y yo estoy aquí en mi casa, ¿qué va a pasar? Y entonces te dicen, disfrútalo, porque no es para siempre. Es como, no, necesito que alguien... me haga hacer sentido de lo que yo estoy viviendo, porque aquí el tiempo me está pasando muy lento. Son las 3 de la tarde, ya me quiero dormir porque estoy agotada. Y allá afuera, todo el mundo está haciendo 1,000,000 de cosas, ¿no? Con su tiempo. Entonces, esta parte puede generar un poco de tensión y hacemos lo menos adecuado desde un punto de vista espiritual, que es querer escapar el momento presente. ¿No? Entonces la espiritualidad se experimenta en el momento presente. La magia de la vida es en el momento presente. Las cosas bonitas suceden en el momento presente, en donde estés y con quien estés. Pero en el momento en el que tú quieres escaparte de ese momento, entra en tu vida la aflicción, porque estás escapando de tu realidad y la magia no está allá afuera. Solamente está la aflicción. O sea, si tú quieres escapar de tu momento presente, ya sea para irte hacia el pasado y recordar cómo era tu vida antes, o escaparte por la pantalla a irte a vivir la vida de los otros, o quererle poner fast forward a tu etapa, esta etapa de maternidad para salir, lo único que va a pasar es que la vas a pasar mal y te estás desconectando de los regalos que hay en tu casa con tus chiquitos en ese momento que sí va a terminar, que es solamente por un periodo, ¿no? Y no solamente son regalos con ellos, puede haber un regalo en la cocina de tu casa, en la conexión que haces a la hora de cocinar algo, o puede haber un regalo contigo misma de darte cuenta de que esto es un espacio para poder sanar algo que llevas cargando toda tu vida y este es el espacio para poderlo traer
o conectar con una amiga que esté en el mismo momento a través de un celular. ¿Sabes? O sea, hay tantos regalos que pueden haber ahí, pero solamente se experimentan si te das el chance de estar presente ahí sin querer escapar. Si te das cuenta que estás tratando de escapar, ¿cómo regresas a estar? Lo primero siempre para cambiar las cosas es darte cuenta. Entonces, si te das cuenta, es como, ok, ya me di cuenta, me quiero escapar, me siento incómoda aquí. Y esa incomodidad puede ser desde una incomodidad porque estás cansada físicamente, o una incomodidad porque tus hijos están cansados, están mal dormidos o mal comidos, o están aprendiendo a regular su sistema nervioso y están llorando y tú estás aturdida, o lo que sea. Si tú te das cuenta que estás incómoda y te quieres salir de ahí, darte cuenta es el primer paso. El segundo, a mí, mi herramienta favorita de la vida es la respiración. Si tú empiezas a hacer un ejercicio de respiración consciente, tu sistema nervioso se empieza a relajar. La sensación de incomodidad viene de un sistema nervioso que se empieza a estresar. Te empieza a estresar y entonces no te estás pudiendo regular con lo que estás sintiendo, pensando y lo que estás experimentando. Y lo que pasa cuando hay una mamá desregulada con un sistema nervioso estresado es que pues los hijos se mimetizan, ¿no? Y la única forma que un chiquito se va a tranquilizar es si se acerca una mamá o otro adulto con un sistema nervioso regulado y entonces, se relajan ellos, ¿no? Entonces, cuando yo te platicaba antes de que empezáramos a grabar, que cuando yo empecé en mi Instagram a compartir todas las cosas de nutrición infantil, fue cuando me convertí en mamá de mi más grande, ¿no? Que tiene ahorita casi 7 años. Y yo decía, ¿por qué todas le están pasando tan mal? O sea, y yo tenía todo este bagaje espiritual y decía, yo les quiero compartir eso, pero como que no me van a hacer caso. Entonces, con todo lo que tenía de nutrición y lo clavada que soy, dije, ¿sabes qué? Les voy a compartir todo esto de nutrición infantil, porque si yo siendo nutrióloga no lo entiendo muy bien, pues la que no es nutrióloga seguramente no le entiende nada. Entonces empiezo a compartir las cosas de nutrición infantil con la intención de que sea el gancho para que entren a una práctica meditativa, para que empiecen a tener más conexión con ellas mismas, para que se cuiden ellas mismas y entonces estando bien, el bebé está más tranquilo. ¿Para ti fue fácil tu primera hija? Mi primera hija fue muy fácil y el segundo no. O sea, ¿tu cambio de 0 a 1 fue fácil? Muy fácil. O sea... Es raro eso, ¿sabes? Normalmente la primericidad es como, ay, güey. Sí. A mí me fue muy fácil. Me agarró en un muy buen momento. Tenía yo, pues, mucha práctica. O sea, justo un año antes, menos de un año antes de que... No, sí. Ya no sé, estoy un poco perdida en el tiempo, hablando del tiempo. Pero, o sea, estaba yo muy clavada en el yoga. Daba clases de yoga. Había estado un mes en la India. Estaba en un momento súper bonito en mi relación. Mi relación fue así de nos conocimos, nos casamos, tuvimos un bebé. Entonces, todo estaba en un lugar bonito. A ver, eso no quiere decir que fue agotador. No, o sea... Y fue tan perfecto que yo dije, ay, pues que venga otro. Cuando caiga en el siguiente año. Y de pronto, pues cayó a la primera y fue too soon. Entonces, fue un tema hormonal impresionante. Yo seguía dando pecho. O sea, me embaracé cuando Loreta tenía 7 meses. Era una bebé. Una bebé. Y luego, mi segundo, que es Tomás, mi embarazo se complicó. Fue un embarazo en reposo. Con una bebé de 1 año. Y entonces nace prematuro. Se queda en el hospital unos días. Entonces, sí, o sea, fue... Te revolucionó. Y entonces, pues sí, caí en una depresión postparto y además él obviamente no dormía nada, tenía un reflujo tremendo, o sea, el bebé estaba sufriendo todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí sí fue muchísimo más retadora para mí y pues tenía 2 bebés. O sea, Loreta dio sus primeros pasos la semana que nació Tomás. Wow. Entonces era, ¿cómo bañas a los 2? Sí. ¿No? O sea, todo este rollo, porque además pues yo no tenía el banderín de decir, tengo gemelos, igual a necesito ayuda, ¿no? Y además yo... pues voy mejorando, pero sí siempre cargué como ese estandarte de yo puedo sola. No, yo también. O sea, yo por más que necesitara ayuda no pedía tanta. Entonces, pues sí. Esa segunda no estuvo tan buena. Fue un revolcón tremendo. Y de ahí regresar a mi balance fue un viaje.
Y Un más que gran tienes viaje. 2 niños chiquitos, que por un lado, yo a muchas mamás les digo, tener gemelos o sea, es mucho, son 2 bebés diferentes, todo, ¿no? Pero por lo menos en tema de siestas puedes tenerlas a la misma hora, si los Sí, logras sí, organizar. eso sí. O sea, puede ser un caos y uno despierta al otro, las siestas son imposibles, o sea, hay de todos los panoramas, pero si los logras organizar, siestas en el mismo horario, se acuestan a la misma... Y cuando son de diferentes edades, con tan poca diferencia, uno va en 3 siestas, uno va en una, o sea, Eso son, sí, son ajá. como cositas del día a día que dices, uy, Pero está difícil. fue ese momento de la maternidad en el que todo el mundo me decía, van a crecer, pasa rapidísimo. Yo decía como, a mí sáquenme de aquí, estas arenas movedizas me están asfixiando. Y ahora digo, wow, o sea, están en la misma etapa, se acompañan, es padrísimo. O sea, para mí, después de que mi chiquito cumplió, Como 3 o 4, ¿no? no, o sea, como antes de los 3, en el momento en el que dejó el pañal, fue como, ya no tengo pañales, ya no tengo que voltear a ver porque se va a tropezar con cualquier cosa. O sea, ya no estoy en estado de alerta. Ahí como, como que Relajas entré tantito. a otro momento. Y algo que a mí me pasaba mucho es que mi naturaleza es como muy ambiciosa, ¿no? O sea, siempre quiero compartir más cosas. Y entonces yo decía, pues quiero compartir eso. Tenía la parte de nutrición y entonces tenía mi negocio, pero además mi negocio era online. Entonces, pues era muy fácil porque lo tenía en la mano, en el celular. Y entonces estaba todo este rollo de crecer en las redes sociales y que si los followers y si los likes y en algún momento, o sea, no en la psicosis literal, pero no estuve tan mal, pero en ese punto de ansiedad del posparto tardío, yo clavada al celular, era una angustia porque yo decía, es que todo mundo va rapidísimo y esto no va rápido, ¿y qué está pasando? Y entonces volteaba a ver mi celular todo el tiempo hasta que dije, o sea, este celular me está robando la paz, me está robando mi vida con mis hijos, y ahí fue como un súper despertar de decir, ¿sabes qué? Hay momentos para todos, para todo lo que quiero hacer y sí se va a poder. Y a mí me hubiera encantado que... que alguien me hubiera dicho, se vale aceptar que tu vida profesional es muy importante y qué se requiere para que puedas darle más espacio. Porque entonces como yo tenía este estereotipo de ser la mamá perfecta para lo que para mí era la mamá perfecta, que era ser una mamá completamente presente, porque así fue la mía, pero al mismo tiempo tenía yo una pasión y una ambición laboral importante, pues como que no compaginaban las dos. Y entonces estaba yo, pues muy insatisfecha. Pero no compaginaban por tus creencias, no compaginaban por el tiempo, o no compaginaban porque socialmente estas dos versiones no encajaban. No compaginaban adentro de mí. O sea, para mí un escenario perfecto hubiera sido, ok, tu trabajo es importante, vamos a dedicarle un espacio donde no estén tus hijos para eso. Y entonces se respeta ese espacio y así. 3 horas al día, no hubiera necesitado más. Pero entonces no me daba ese espacio. Y entonces estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo porque yo podía manejar mi vida profesional desde el celular. Entonces estaba con el celular y con los niños sin un espacio definido para el uso de mi celular. Entonces era un desastre y eso solamente se reflejaba en mí en un estado de insatisfacción, sobre todo en la parte laboral, que para mí es una parte muy importante. Entonces estaba yo insatisfecha conmigo misma. Y de pronto fue como, ¿sabes qué? Mis hijos entraron ya a la escuela en un periodo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, que era más que suficiente para mis proyectos laborales y de pronto fue como, qué fácil, ¿no? Entonces ahorita estoy, por ejemplo, en un momento de mi vida profesional y maternal donde en las mañanas me da tiempo de hacer mi autocuidado, porque además también le dedico espacio e importancia a mi autocuidado, entonces como bien, hago ejercicio, si no hago ejercicio me siento mal, trabajo y las tardes son 100% para mis hijos y me siento plena, porque eso lo puedo hacer hoy. Entonces, si alguien me hubiera dicho antes, sabes que se vale darte estas 3 horas, porque para mí, por como yo soy y la importancia que tiene para mí la vida profesional, no era opción el modelo de ser 100% mamá y no trabajar. Para mí ese modelo no funcionaba. Y era el modelo que quería hacer.
Y entonces encontré la forma de tener mi trabajo en mi celular para que entonces fuera conmigo a todos lados. Y pues no, ahorita viendo hacia atrás, pues no era ideal, ¿no? O sea, lo ideal hubiera sido, esto es importante para ti, haz espacio para esto. Pero en ese momento lo veías, ¿no? No lo veía. Es que eso es lo difícil, que a veces mientras estás en el momento viviéndolo, como que buscas las soluciones que tratas de adaptar para poder cumplir con tus ganas de hacer esto, con tus ganas de hacer esto, de estar presente, tu necesidad, ¿no? Y de repente, en retrospectiva, lo ves y dices, ok, podía haber buscado un kindercito, no sé, whatever, una guardería que pudieran ir 3 horas al día y yo podía tener ese tiempo para mí. Y también dices, pues busco modelos de personas que tengan eso. Y los modelos que yo veía era opción A, estar todo el tiempo en tu casa, opción B, trabajar medio tiempo.